Muy bien. Entonces, sobre fisiopatología de la úlcera la van a encontrar en Harrison y está pequeño, es entendible, pero sobre el cáncer está más difícil. Yo les sugiero que lo que está acá, lo que está en las diapositivas acá, la traten de leer en el Harrison porque es muy grande, muy amplio. Entonces, de repente, esos puntos visualicen esa parte de lo que hablamos aquí del cáncer, ¿ya? Muy bien, esto es de fisiología. Es esta una glándula con sus partes. Aquí la más importante, donde nos vamos a fijar, es en las células parietales productoras ¿de qué? Ácido clorhídrico. Las otras producen moco y bicarbonato. Pero por acá tenemos la célula parietal, estado donde no hay producción de ácido, estado donde hay producción de ácido, con sus receptores para gastrina, acetilcolina y salina. Significa que estos son los mediadores que me van a producir ácido gástrico. O sea, yo podría producir mucho ácido gástrico estimulando a histamina, acetilcolina o gastrina. Esos serían los mediadores para producir ácido gástrico. Hay una retroalimentación entre el antro y el fondo gástrico. El fondo gástrico sería la que nos produce el ácido clorhídrico y el antro sería desde donde van a venir los estímulos, ya sea para producir o para inhibir la acidez. Ahí hablábamos de la gastrina, la somatostatina que inhibe. ¿Sí? ¿A dónde lo van a producir? En el fondo gástrico. El fondo gástrico. La mochila. El fondo gástrico. Hay una retroalimentación ahí. Esta imagen es importante que lo sepan. ¿Ya? Siempre estamos incidiendo por acá, por los factores de defensa, por las capas de defensa del estómago. Porque imagínense la acidez, que es una acidez de 1 o 2 de pH, para 7 de pH, que es el pH normal, una acidez tan severa como nosotros nos vamos a defender de esa acidez. Entonces tenemos este sistema de defensa, que se divide en 3 capas: preepitelial, epitelial y subepitelial. Preepitelial es principalmente el moco y el bicarbonato. Epitelial es todo lo que está relacionado con el epitelio, y subepitelial, que es la principal capa de defensa. La subepitelial es el principal mecanismo de defensa, porque a partir de aquí se están generando prostaglandinas que ayudan a la proliferación de estas células. O sea, apenas haya una célula que se deteriora aquí en la mucosa, apenas hay una célula, ¿quién va a venir a reparar? La capa subepitelial. La capa subepitelial. Por eso el principal mecanismo de defensa es la capa subepitelial. Entonces, ¿por dónde podría venir una úlcera? Por lesión de cualquiera de estas capas. Miren, aun cuando no haya una lesión por acá, o sea, por la capa preepitelial o epitelial, aun cuando no haya una lesión, ¿por dónde podría venir una lesión? Por el lado subepitelial. ¿Quién me actuaría por ahí? Los aires. Por eso, una úlcera por aires no necesariamente el efecto es por acá. O sea, por lo que yo lo tengo, sino de nivel sistémico, porque ¿qué me inhibe? La capa subepitelial. Las prostaglandinas, pues son importantísimos aquí conocer las prostaglandinas. Este es el mecanismo principal desde los fosfolípidos, la fosfolipasa A2, donde actúan los corticoides, el ácido araquidónico, que es una proteína de membrana, y sus 2 COX. ¿Por dónde nos vamos nosotros? Por el lado de producir las lesiones. Por la COX1. En cambio, la COX2, ¿qué me da?
mecanismos inflamatorios, por lo tanto, por ahí voy a tener efectos beneficiosos, pero por acá van a medir el daño a nivel digestivo, por la COX-1, por la COX-1. Las úlceras en su conjunto ya. Las úlceras es una pérdida de la integridad de la mucosa. Nada más, es una úlcera. Hay úlceras de más profundas, hay úlceras que llegan hasta la muscular y muscular. Será la profundidad. Pero aquí es simplemente pérdida de la integridad de la mucosa. Las dos tipos, duodenales y gástricas. A las dos están agrupadas dentro de úlceras pépticas, en su conjunto las dos. Las duodenales, generalmente, miren dónde está. Primera porción del duodeno. Ahí está la 90%. Y todavía el 90% dice que son en los 3 centímetros. ¿No? Entonces, cuando sospechamos una úlcera duodenal, nos vamos a dirigir a esa porción. Ahí está la gran cantidad. Generalmente son tamaños más pequeños. Esta es la base histológica de las úlceras. Acuérdense de esta base. Miren, no es una base cualquiera. Es una base con necrosis eosinofílica. ¿Sí? Ese es el fondo histológico de estas úlceras. Las gástricas. Y bueno, acá hay una característica bien importante. Que las úlceras duodenales generalmente no son malignas. A diferencia de las úlceras gástricas. Las úlceras gástricas en medicina se llama como es maligna hasta no demostrar lo contrario. La úlcera gástrica es maligna hasta no demostrar lo contrario. Podría el gastroenterólogo no hacer una biopsia en duodeno, pero sería para él un error fatal no hacer una biopsia en una úlcera gástrica, porque esto podría ser cáncer, ¿sí? Una úlcera gástrica, por favor, si algún familiar le dice, ¿qué úlcera tuvo? Van a decir, una úlcera péptica. ¿Qué les va a interesar a ustedes? Saber, ¿dónde? ¿Qué fue? ¿Duodenal o gástrica? Si fue gástrica, ¿qué van a hacer? Su mente, ¿a dónde debería llevarles? A la posibilidad de un cáncer, no la duodenal. Miren, desde ahí hay diferencias. Están asociadas al Helicobacter pylori, en general las dos. Vamos a conocer un poquito más de eso. Las diferencias entre ellas, apréndanselo. Siempre estamos tratando, en los exámenes siempre decimos las diferencias entre la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Generalmente las mayores diferencias las encontramos en la secreción de ácido. ¿Sí? Las mayores diferencias las vamos a encontrar en la secreción de ácido. Por ahí la van a encontrar. Las úlceras gástricas, las duodenales estarán para acá. Las úlceras gástricas tienen una clasificación. Miren, siempre nosotros nos confundimos, decimos úlcera gástrica es sinónimo de aumento de secreción gástrica. ¿Será así? No. Hay úlceras gástricas sin aumento de secreción de ácido. Miren. O sea, buscamos la acidez de ese y no tienen ácido. Entonces, ¿cuál será el mecanismo si no es la acidez? Es las alteraciones de la defensa. ¿Sí? La importancia que yo les decía del subepitelio. De una manera general, hay factores que agreden y hay factores que defienden. Hay factores que agreden, hay factores que defienden. Factores que agreden, factores que defienden. ¿Qué me va a agredir? ¿Qué me agrede por acá? ¿Qué me puede agredir? El Helicobacter pylori, la principal, la agresión. ¿Qué me agredirá por nivel sistémico submucoso? Los AINES. Las dos causas más importantes son el Helicobacter pylori y AINES, pero yo tengo un montón de mecanismos de defensa. ¿Sí? Decíamos, nosotros tenemos un mecanismo de defensa. Entonces, para que se produzca una úlcera, ¿qué tiene que haber? Miren, los dos mecanismos más importantes, ahí nomás están, en esa diapositiva están. ¿Cómo yo podría tener una úlcera? Porque mis mecanismos de defensa
están disminuidos, están inhibidos. ¿Por qué? Por los aires o porque mis mecanismos de agresión no me puedo defender contra ese mecanismo de agresión. ¿Cuál sería? El Helicobacter pylori. O sea, una úlcera se produce porque mis mecanismos de defensa no funcionan o los mecanismos de agresión funcionan demasiado. Esa es esa diapositiva. El Helicobacter pylori. ¿Dónde vive el Helicobacter pylori? En el agua, zona aeróbica. Llega, casi el 90% de las personas la tendremos, el Helicobacter pylori, pero todas tenemos úlceras. No, por lo tanto vivirá ahí con nosotros. Pero ¿cuál es su característica del Helicobacter pylori? Que crea un ambiente donde él puede vivir. ¿Quién hace ese ambiente donde él puede vivir? ¿Qué mecanismo del Helicobacter pylori? La formación de ureasa. Pero no solamente hace eso, un mecanismo donde puede vivir, sino además, ¿qué hace? Comienza a invadir a la glucosa, comienza a generar un proceso inflamatorio en esta zona. Eso se llama gastritis. Y no solamente se queda con producir un fenómeno inflamatorio, sino además hace que la persona no se defienda. ¿Sí? Inhibe nuestros sistemas de defensa. Ya lo vamos a ver por acá. Parece que ya está. En esta diapositiva están todos los mecanismos de agresión que produce el Helicobacter pylori. Hay una isla de patogenicidad que se llama isla de patogenicidad y elabora unas toxinas, ¿sí? Que son proteínas en general. Pero dependiendo de qué proteínas se elaboren, o sea, no todos los Helicobacter pylori son iguales. O sea, dependiendo de qué Helicobacter pylori yo tenga, voy a tener las características de mis úlceras. Habrán aquellas úlceras que tienen un potencial hacia cáncer y aquellas que no. Dependiendo de qué. De sus mecanismos de agresión que tiene el Helicobacter pylori. ¿Sí? Por ejemplo, buscamos el BAC-A. BAC viene de vacuola. Entonces, ¿qué hace? Hace vacuolas y ingresan dentro de la célula. Forma vacuolas. ¿Qué dice? Miren, ¿qué hace? Induce apoptosis de células. Irrumpe la barrera epitelial y bloquea la respuesta de los linfocitos. Yo les decía, no solo el Helicobacter pylori llega y hace su medio ambiente que no puede destruirlo la acidez, sino que además hace que yo no me pueda defender. ¿Con qué? Por acá. ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Altera las señales, el señalamiento, daña el citoesqueleto y altera las uniones entre células. Esto es uno de los mecanismos más importantes para producir neoplasias. O sea, todo aquel Helicobacter pylori que elabora estas proteínas tiene el potencial cancerígeno. Pero hay otras que no. Por acá, ¿qué hay más por acá? Por ejemplo, el MAP-A no permite solamente adherirse. ¿Sí? Entonces, aquí la van a encontrar los mecanismos de lesión o los mecanismos de los cuales se vale el Helicobacter pylori para producir una úlcera péptica, tanto duodenal como pélvica. Entonces, en el Helicobacter pylori hay una interacción entre los factores bacterianos, ahí está, los factores del hospedador, o sea, mismo, y ¿qué va a producir? Y miren lo que produce. Desde una simple gastritis, pero no es cualquier gastritis, ¿eh? Acuérdense de estos nombres, no es cualquier gastritis, ¿qué es? Crónica, y aquí vamos a ver otro apellido por acá, crónica atrófica. ¿Sí? Tiene que ser esa cosa. La úlcera péptica, la neoplasia y un cáncer gástrico. Miren esa relación que encontramos ahora entre el Helicobacter pylori y cáncer. Que vamos a ir conociendo un poco más.
El Helicobacter pylori lo tenemos arriba, en la mucosa. Ahí vivió, elaboró sus toxinas, y nosotros como personas, ¿qué vamos a elaborar? Una respuesta inmune. Pero ¿lo podremos erradicar ese Helicobacter pylori? No, decíamos, porque el Helicobacter pylori además hacía que yo no me defienda adecuadamente. Por ejemplo, fabrico anticuerpos, pero no me hace absolutamente nada los anticuerpos a Helicobacter pylori. O sea, esta formación de anticuerpos no me sirve absolutamente nada. Al contrario, lo hace sobrevivir a Helicobacter pylori. Pero aquí decíamos sus proteínas, vaca, ¿qué decía? ¿Qué decíamos? Elaboraba vacuolas y inhibía nuestro sistema de defensa. O sea, no deja que nosotros nos defendamos de Helicobacter pylori. Entonces hay una respuesta inflamatoria. No solo hace el Helicobacter pylori eso, sino además, mediante interleuquinas, ¿qué activa? El factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta, ¿qué hacía? ¿Qué hacía en nuestro sistema? Elaboraba citoquinas. Citoquinas que siguen produciendo un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa. ¿Y en qué termina? Por ejemplo, cuando elaboran factor nuclear kappa beta por cigarro, ¿en qué terminábamos? En neoplasia. Exactamente el mismo mecanismo. Neoplasia. Solo por Helicobacter. Lo mismo, miren, una célula normal, agresión por Helicobacter pylori, ¿y en qué termina? En un cáncer gástrico. Los mecanismos de lesión, los mecanismos de agresión que ya hemos visto en otros tipos de enfermedades. Yo decía, el Helicobacter pylori no es una infección aguda, es una infección crónica. Y entonces, como una infección crónica, me va produciendo una gastritis crónica. Una gastritis crónica. Pero esta gastritis, la característica de esa gastritis es que tiene que ser atrófica. O sea, mediante esta gastritis atrófica, yo puedo llegar posteriormente a una neoplasia. Entonces, miren, ahora viene un informe de una endoscopía. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Solo gastritis que les dé la información? No, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de gastritis? Hay varios tipos de gastritis. Hay una gastritis eritematosa, hay una gastritis aguda, pero ¿cuál la produce el Helicobacter pylori? La atrófica, y esa atrófica es la que va a terminar en un cáncer gástrico. Esa. Pero el Helicobacter pylori no solo produce, sino además, miren, influye sobre la secreción de ácidos de la respiración. Y estos son los mecanismos. O sea, aumenta la acidez. Y estos son los mecanismos, aumentando gastrina, disminuyendo la somatostatina que inhibe la producción de ácidos y mediante el bajo. O sea, no solo produce la gastritis, sino aumenta la acidez. El otro gran factor aquí, les decía cuál era, los AINES. Los AINES, nos hemos detenido en el Helicobacter pylori, pero los AINES son tan importantes y cuando se juntan los dos, son fatales los dos. Es aquí el mismo mecanismo que hemos visto, por donde producía agregación o lesión gástrica, mediante COX. Siempre lo hago esa pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de agresión que produce? ¿Mediante COX-2? No, mediante COX-2 es procesos inflamatorios. Mediante COX-1. Mediante COX-1. Porque miren, por arriba tendremos, esta es la célula, por arriba tendremos nuestra capa de moco, por abajo, ¿qué vamos a tener? El sistema de reparación, principalmente viene dado por la irrigación sanguínea. Y esta irrigación sanguínea, ¿quién la está controlando? Las prostaglandinas.
Igual que en el riñón. ¿Dónde funcionaba prostaglandina? En la arteriola aferente. ¿Qué hacía? Vasodilatación. Exactamente el mismo mecanismo lo hacía. Vasodilatación. Y mediante vasodilatación hace que estas células se nutran. Hace vasoconstricción cuando están inhibidas las prostaglandinas. Y en ese entonces, ¿qué hace? Si hace vasoconstricción acá, ¿cómo va a morir? ¿Cómo va a alimentarse esta célula? No hay manera. Mediante vasodilatación llega la sangre. Mediante vasoconstricción. Entonces, si yo hago vasoconstricción de estas arterias, esta célula muere. Por eso no lo dejo que se recupere. Por eso no dejo que se recupere. Pero miren, no solamente eso hace, sino además, AINES produce un montón. Esta es una imagen de Harrison. No deja que se cicatrice, produce ulceraciones, úlceras. Hay una toxicidad de AINES directa, ¿sí? O sea, no solo el mecanismo es a nivel subepitelial, sino también es a nivel de iones directos. O sea, son iones que van en los AINES, iones y directamente nos pueden agredir a la mucosa. Es una toxicidad directa, como el alcohol, ¿sí? Toxicidad directa. ¿Cuál es el mecanismo? Los iones que están en el aire. Pero aparte los otros son sistémicos. Aumenta la acidez de ácido gástrico, disminuye el bicarbonato, disminuye el moco. ¿Hay otros mecanismos que producen úlceras? Sí. ¿O están otros mecanismos que están relacionados? El tabaco. Ahí estaría el factor. Hay factores genéticos, ¿sí? Ese se relaciona con el grupo sanguíneo. Familiares de pacientes que tienen úlceras tienen más riesgo. No se sabe exactamente qué factor hay ahí. Se llama estado no secreto. Se supone que los antígenos de Helicobacter pylori, o Helicobacter pylori, así como E. coli, se une más a las personas que tienen grupo sanguíneo, o sea, como que tuvieran receptores. Las personas con grupo O se unen más al Helicobacter pylori, y por eso esas personas del grupo O tendrían una mayor predisposición a tener úlceras. Los trastornos crónicos que se prueban, que están relacionados con úlceras, son la edad, el EPOC, ya hemos visto, la insuficiencia renal, trastornos posibles, arteriopatía coronaria, hipertensión. Lo que no está relacionado es el estrés, ¿sí? O sea, que ustedes digan, por estrés me está causando una úlcera o una gastritis, ¿qué les diríamos? Eso es mentira, ¿sí? A nadie se hace úlceras por estrés psicológico. Diferente es las úlceras de estrés, que son producidas ¿en qué pacientes? En los grandes quemados, en los pacientes hospitalizados en la UCI o cirugías muy grandes. A ellos se hacen úlceras de estrés. Es otro mecanismo, pero el estrés del curso, para nada. Además, todos están aprobados. Hay otros citomegalovirus. Las infecciones también se han relacionado. Fármacos, aquí están los fármacos que se han relacionado. Y hay otras enfermedades. Pero miren, los dos mecanismos, podrían no estudiarlo los otros mecanismos, no son tan importantes. ¿Qué no debemos de saber? Los mecanismos por los cuales el Helicobacter pylori produce una úlcera o los AINES producen una úlcera. O sea, ahí concentremos. Otro mecanismo, dejen de estudiar. Es para la parte práctica del mecanismo de dolor con las úlceras pequeñas. Muy bien. Exactamente han sido 24 minutos. Entonces tienen derecho a hablar. Verse. Un poco más complicado, ¿ya? Esto es un poco más complicado. Le digo, concéntrense en lo que hay acá.
De repente no lo van a entender como diapositivas nomás, o sea, estos no lo entienden si es que no, de alguna manera no lo han leído, pero concéntrense lo de acá. Dice las características generales de un cáncer. Un crecimiento celular no regulado o desregulado, lo ponen no. Son células que evitan morir, invaden tejidos y tienen la capacidad de hacer metástasis. O sea, esas son las características principales de las células neoplásicas. Vamos a ver otro. Su origen. Miren sus orígenes. ¿Cuáles son? Alteraciones genéticas. Sí, alteraciones genéticas. Y generalmente es de un gen. O sea, no hablamos como el alma. ¿Qué decíamos? Enfermedad, cuando hablamos de genes, ¿qué decíamos? Poligénica. Acá, ¿qué decimos? Miren. O sea, un gen, como que una alteración desencadenó todo. Pero esas células producen muchos cambios, se llaman cambios fenotípicos. Genes únicos alterados, miren ahí están los genes, el tipo de cáncer que hacen. Generalmente los genes que favorecen el crecimiento celular se llaman oncogenes. La mayoría de cáncer tienen, vamos a ver, los pasos que van cumpliendo para transformarse pasos que van haciéndose para transformarse en células neoplásicas y que estos poco a poco le van dando las capacidades de arriba, proliferación, falta de diferenciación, la invasividad, la metástasis. Y miren, no sucede en días, sucede en años. Sucede en años. Aquí una célula, miren, una célula que tiene una transformación, una normal y una célula con una alteración genética. Esa célula comienza a dividirse. Hasta por acá dice 2 o 3 divisiones. Generalmente no puede pasar a ser un tumor. 2 o 3 divisiones, aun cuando sean genes alterados, no tienen la capacidad proliferativa de un tumor. Pero cuando ha habido más de 5 proliferaciones o 5 tipos de transformación ya, ahora sí esta célula comienza a ser totalmente desconocida. ¿Sí? Totalmente desconocida. Acá es donde nosotros lo conocemos en las personas. ¿Sí? O sea, jamás lo conocemos por allá, sino solamente cuando ya ha alcanzado un tumor. Por ejemplo, acá es un tumor, un cáncer de colon. Comenzó siendo una célula normal y que hace una mutación de este gen. Una mutación. Pero a esas se van sumando otras mutaciones. Ya son células que hiperproliferan. Ya son otra mutación, hace un adenoma. Adenomas, encuentran un adenoma y dicen, los gastroenterólogos dicen que esa es una lesión premaligna, porque de ahí está muy cerca el paso hacia un carcinoma. Miren las alteraciones genéticas que se están produciendo, pero ¿cuál fue el origen? Un gen. Por eso decimos una alteración monogénica. Va pasando, esta será la forma como lo van a encontrar el gastroenterólogo. O sea, esto encontrará en la endoscopía, pero va sucediendo transformaciones. O sea, un gen que se alteró. Esta es una diapositiva muy importante porque nos lo pinta casi todo el cuadro de un cáncer. Muy bien, una célula normal y sufre un daño del ADN, o sea, sube una alteración genética. Ahí está. En general, ¿qué pasaría con esa célula que tiene una alteración genética? ¿Qué debería pasar? ¿Esa célula qué debería hacerse? Debería morir, ¿sí? Mediante apoptosis o mediante envejecimiento y no se reproduce. ¿Qué tiene que pasar entonces? Se dañó el ADN. Esa célula que dijimos que debía suceder, debía morir por apoptosis o detenerse mediante senescencia. Entonces, ¿qué pasa con esa célula para que termine siendo cáncer? Falla ese proceso de reparación del ADN. Escapa ese proceso. Entonces nosotros tenemos los mecanismos de reparación del ADN. ¿Mediante qué lo hacemos? Mediante los genes supresores de tumores. Esos deberían detener este proceso. ¿Qué pasa con esos genes?
no se expresa, no funciona. O sea, el gen supresor del tumor no actúa. Entonces, a esta célula la deja pasar hacia adelante. ¿Sí? Falla la apoptosis. Comienzan a proliferar estas células y ahora sí, ya nadie la puede detener. Una sola alteración genética. Una sola. ¿Cómo se altera el ADN y la apoptosis? Mediante activación de oncogenes o mediante inactivación de supresores. Los dos mecanismos más importantes. Este contribuye el hecho de que la apoptosis yo no lo tenga regulado adecuadamente. Los más importantes estos dos. O se activa un gen, un oncogen o un gen que me termina siendo un cáncer, o se inactiva el gen supresor de tumores, que lo vamos a ver los más importantes. Y esto contribuirá el hecho de que yo no haga una apoptosis adecuada. Las diferencias entre oncogenes y genes supresores de tumores, ¿sí? Son dos tipos de genes diferentes. Este se activa, este se inactiva. Este es dominante, una sola y me da alteración, y este es recesivo. Tiene que haber por lo menos dos cambios en estas células para que recién pudieran funcionar. Por ejemplo, la acción de un oncogen. El oncogen lo tenemos ahí, pero está en estado inactivo. ¿Qué lo activa? Por ejemplo, un virus lo activa ese oncogen. Ahora es un oncogen activado. Y ahora, como oncogen activado a estas células, lo induce a la proliferación. ¿Sí? Acá será una célula normal, ahí con su oncogen, pero en estado inactivo. Tiene que activarse. ¿Qué lo activará? ¿Qué mecanismos habrá de activación de eso? Ahí están los carcinogénicos. ¿Cuál es el primero? La luz, ¿sí? El óxido nítrico. Los mecanismos de activación de los oncogenes. O sea, ¿cómo se activa un oncogene? Por una mutación de un solo punto. Se llama mutación puntual. Aquí en este ADN, solo este punto. Se llama mutación puntual. Porque este ADN se amplifique. O porque el cromosoma, todo el cromosoma, se reordena. Son los mecanismos de activación de los oncogenes. Miren, estamos hablando de cambios genéticos de estos. Los oncogenes más los que ya se conocen en la persona. ¿Sí? Los que ya lo conocemos, por ejemplo, lo conocemos mucho a el R2, el BRAF, ¿cuál lo conoce más? El MYC, ¿sí? El MYC, cáncer de mama, de pulmón, son los más conocidos. Entonces, estos serán los que se activan, los genes que se activan. Pero esos genes son oncogenes. Por el lado del gen supresor de tumores, decíamos, era un gen recesivo, no era un gen dominante. Entonces, para que se exprese un gen recesivo, ¿qué tiene que haber? Dos cambios sucesivos de genes supresores para que recién cumpla su actividad este gen supresor, o para que no se exprese el gen supresor. Dos mutaciones, en cambio una sola mutación para el oncogen, la diferencia que les decía. ¿Cómo es que el gen supresor termina produciendo un cáncer? Yo les decía, esa célula, por ejemplo, radiación. Ingresa la radiación a una célula, lo cambia el ADN. ¿Quién lo debe reparar? Nosotros tenemos mecanismos de reparación. Y esa célula debería morir o debería detenerse su crecimiento. Y ahí terminó todo. ¿Qué tiene que haber además en esa célula para que vaya evolucionando hacia un cáncer? ¿Qué tiene que haber? Falta de reparación. La falta de reparación de la... O sea, el hecho de que no se exprese adecuadamente el gen supresor. Los dos mecanismos más importantes. Y estos serán los genes supresores más importantes.
el RB1 y el P53. Los más importantes, pero hay más. Hay más. Esto será el retinoblastoma y esto de sarcomas y carcinoma. Por eso se conoce más. El P53 de repente es lo que más conocemos. ¿Y dónde intervienen estos genes supresores de tumores? En el crecimiento. Creo que más adelante vamos a ver. Los virus que alteran el DNA. Virus de la hepatitis, papilomavirus, o el virus del carcinoma de Meckel. ¿Qué hacen estos? Se incorporan en los ADNs. Se incorporan en los ADNs. ¿Y qué hacen incorporándose? Activan, les decía, oncogenes. Y aquí tenemos el carcinoma del papilomavirus, cáncer de cervix. O sea, el mecanismo como el virus termina produciéndome un cáncer, activando oncogenes. Los virus, esto es importante, siempre luego esta pregunta, los virus que se relacionan con el cáncer, ¿cuáles son? ¿Y con cuál cáncer se relaciona? Virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, el papilomavirus, el sarcoma de Kaposi, son los virus relacionados. Por acá vemos viendo las características de las células neoplásicas. Todas características. La activación de la invasión, decía, estas células tienen que tener una capacidad invasiva, hacer metástasis, inducción de angiogénesis, vamos a ir conociendo mutaciones, evasión de la apoptosis, cerca de 11 características que tienen que tener estas células neoplásicas. Por acá la van a encontrar un poco. Esto es lo que está en el Harrison, esa página, por favor, apréndanlo. Estas son las características, porque son las características de las células neoplásicas, ¿sí? Por ejemplo, acá, pérdida de las vías apoptósicas normales, la inactivación del P53. O sea, este será el mecanismo por el cual estas células no se reparan adecuadamente y siguen proliferando. La incapacidad para diferenciarse. O sea, son células indiferenciadas, no se diferencian. Pierden la capacidad para morir. Yo les decía, normalmente las células tienen un tiempo de vida. Estas células neoplásicas pierden ese tiempo. Tiene que ver con la telomerasa o con los telómeros, ¿sí? Con el rompimiento de los telómeros. Entonces, normalmente las células, después de 20 o 50 divisiones de las células, se detiene su crecimiento, o sea, no crecen más. ¿Qué pasa con las células neoplásicas? No obedecen a este mecanismo normal de expresión y simplemente siguen y siguen proliferando. Yo le decía, ¿dónde ingresa el P53 y RB1? ¿Dónde ingresa? En el control del ciclo celular, porque finalmente las células van a ingresar en este proceso de proliferación. Entonces, ¿quién está controlando este proceso de proliferación? ¿Quién controla? Los puntos de control, ¿quién lo está haciendo? Ahí están el gen P53 y el RB1. Ellos están controlando lo que va a pasar en estos. Entonces, si esos genes están fallando, ¿qué va a pasar con este proceso de proliferación? No se detiene. No hay quien lo controle. Finalmente, este es el mecanismo por el cual la célula sigue reproduciéndose más. O sea, falta de control. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. El mecanismo de división. Esto es el que no se detiene, porque esto no se controla adecuadamente. Entonces, ¿quién detiene cuando la célula está mal a un ADN? Está mal un ADN. ¿Quién debería detenerlo? P53. Ese lo debería detener ahí, no seguir a su replicación. Como P53 está mal, ¿qué pasa con esa célula? Continúa proliferando. ¿Cómo actúa P53? Miren, unido a una proteína que se llama MD-M2. Mientras están juntos,
P53 está suprimida, o sea, no actúa. Pero hay factores que lo dividen a estas, lo incinden, se llaman, lo separan. Al separarlo lo dejan solito a P53. Ahí actúa P53 y detiene el crecimiento. ¿Y qué hace que lo separe a P53 de esta proteína que la tiene junto? ¿Qué hace que lo separe? Los mecanismos de lesión celular, por ejemplo, la radiación. O sea, ingresa la radiación y separa a esa molécula. Al separarlo, P53 la deja solo y P53 comienza a actuar. Mientras estén juntos, no actúa P53. Es el mecanismo de control de P53, la unión a esa proteína. Y esto es lo que sucede. Una célula normal se va diferenciando. Célula madre, células hijas, y estas serán las células diferenciadas. Por ejemplo, una célula del estómago que veíamos, una célula parietal. Terminará esto por ser una célula parietal diferenciada. ¿Qué pasa con las células neoplásicas? La misma célula que se produjo aquí con la alteración genética, las mismas fueron hacia abajo. No se diferenciaron. O sea, no terminó por ser una célula parietal, sino todas son parte de un solo tipo. ¿Sí? De un solo tipo. O sea, no se diferenció la célula. Por eso nosotros vemos falta de diferenciación en las células neoplásicas. ¿Cómo actúan dentro de una célula? Mediante señales. Nosotros lo veíamos, estas señales también, les decía, para cuando actuaba la insulina. Actúa sobre una proteína, esa proteína actúa sobre otra proteína y se van regulando ellas mismas. ¿Cómo actúan? Aquí, por ejemplo, los medicamentos. Esta es una imagen de los medicamentos. Van actuando sobre determinadas proteínas. ¿Sí? Actuando sobre determinadas proteínas. Decíamos, tres cosas muy importantes decíamos. La activación de oncogenes, la inactivación de P53 o la falta de apoptosis normales. ¿Cómo es que nosotros terminamos con una apoptosis anormal? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en realidad con esto? O sea, ¿por qué no van a hacer apoptosis? Se entiende un poco más. Porque nosotros, para entrar en apoptosis, tiene que haber un balance entre proteínas proapoptósicas y antiapoptósicas. O sea, tiene que haber un balance entre ellas. En cáncer, ¿habrá apoptosis o no habrá apoptosis? No hay apoptosis. Entonces, ¿qué mecanismo va a ganar? Las antiapoptosis. ¿Sí? Porque mientras yo tenga mecanismos de apoptosis, esas células, las células neoplásicas, ¿qué deberían ir? A morir y detener su crecimiento. Pero mientras yo no pueda expresar las moléculas de apoptosis, ¿qué va a hacer con esas células? No se detiene su crecimiento, no muere. ¿Sí? Por eso la apoptosis está disminuida. Otro mecanismo, reducción de la cantidad de caspasas, que es la que terminan por haciéndome apoptosis. O sea, tengo una menor cantidad de caspasas y se alteran las vías de señalamiento. O sea, no se señala determinada célula como célula neoplásica y por lo tanto no pueden ir los mecanismos de apoptosis. O sea, no lo señalan a esa célula como la célula que debe morir. ¿Sí? Entonces, miren, esos son los mecanismos como las células terminan por no morir. Otro mecanismo que tienen aquí las células es la metástasis, la capacidad de hacer metástasis. Miren, por ejemplo, este será de las carcinomas, de las células de los epitelios, carcinomas. Membrana basal y las células, por ejemplo, en el estómago. Estas serán las células epiteliales. Normalmente las células epiteliales tienen esas uniones, se llaman uniones mediante, ¿cómo se llama? Caderinas. Esas las va juntando una célula a otra. Pero miren lo que tiene que pasar con esta célula para que haga metástasis. ¿Qué tiene que pasar?
esta célula tiene que transformarse, invadir, ir a un vaso y seguir sumando. Y buscar un sitio donde sea adecuado para su crecimiento. Todo lo que tiene que pasar. Entonces, ahí están los 4 mecanismos por los cuales estas células terminan por hacer metástasis. Primero, tendrá que separarse de las otras células. Se separan. Segundo, tiene que transformarse en una célula. ¿En dónde lo veíamos este mecanismo así? De entrar en las células dendríticas. Decíamos, se transformaban en células filamentosas, decíamos, y pasaban. Igualito pasa con esto, se transforman en células y recién pueden venir. Pero aquí tiene que haber un ambiente adecuado, desde factores que están en células aquí, que principalmente le dan los macrófagos, y van atrayéndolo a esta célula, hasta la expresión de qué tendría que hacer la célula aquí para pasar este espacio. ¿Qué tendría que expresar? La veíamos en el EPOC, en la generación de enfisema. ¿Cómo lo generaba el enfisema? Mediante proteasas. Elimina proteasas y ahora las proteasas, ¿qué hacen? Degradan el tejido extracelular. La van degradando y ahora sí va pasando la célula. Y la célula ahora sí se va a... Y en el tejido distante, o sea, a donde va a ir, tiene que encontrar un hábitat adecuado. Puede llegar y no vivir ahí esa célula, ¿no? Entonces tiene que ser adecuado. Vamos a ver cómo hacen esos tejidos más adelante. Eso apréndanlo, los procesos de metástasis. Esto es importante porque miren, normalmente nosotros ¿cómo utilizamos la glucosa? Las personas con cáncer se van volviendo flacas, ¿sí? Muy característico. Uno de los problemas de salud en ellos es la pérdida de peso. Muy bien, por varios mecanismos. Uno de estos mecanismos será el consumo de energía, la gran cantidad de energía que consumen. Y viene consumido por la glucosa, las personas se alimentan con energía. Muy bien, va a piruvato, oxígeno, CO2 y esta es la fosforilación oxidativa. Eso es lo normal, por donde genera una gran cantidad de ATP. Lo normal. Muy bien, ¿qué pasa cuando yo hago metabolismo anaerobio? ¿Por dónde me voy? Generando mucho lactato. ¿Sí? Piruvato, lactato y genero mediante anaerobio. Miren lo que sucede en las células neoplásicas. Es como una mezcla de las dos cosas, por eso se llama glucólisis anaerobia. Miren, glucólisis anaerobia. El cáncer, ¿mediante qué mecanismo se nutre? Mediante glicólisis aerobia. Hacen los dos mecanismos. Tanto anaerobio, porque son células hipóxitas, como aerobio. Por eso le ponen glucólisis aerobia. ¿Sí? Es una palabra que casi no se entiende mucho porque nosotros decimos glicólisis anaerobia, que es esta. El cáncer hace las dos cosas de mecanismos de nutrición. Glicólisis aerobia. O sea, los dos mecanismos. Este es un tumor. Esto es un tumor y todo ese tumor tiene un nicho, se llama, o un microambiente que se llama un microambiente tumoral. O sea, toda esa zona no es un tejido normal, toda esa zona es un nicho o un microambiente tumoral. Pero miren, ¿qué hay acá? Células inflamatorias, pues hay gran cantidad de factor de necrosis tumoral. Esos son los mecanismos por los cuales estas personas tienen fiebre, estas personas tienen dolor. Entonces, se llama microambiente tumoral. ¿Por qué se caracteriza este microambiente tumoral? Hay una gran cantidad de sangre, porque hay una neoangiogénesis, pero esa sangre, esos vasos no son normales. Ya vamos a ver la neoangiogénesis. Esos vasos no son normales. Hay un suministro de sangre, por eso uno de los tratamientos actuales que dicen que es
cortar el suministro de sangre. Si lo cortan acá, ¿qué pasa con ese tumor? Debería morir. Entonces, esa es una manera de tratar el cáncer. Pero además estas células son células hipóxicas. Son células que viven en un estado de acidez. ¿Sí? De ahí nace la teoría de dar bicarbonato a los pacientes con cáncer. ¿Desde dónde? Desde que este ambiente es un ambiente hipóxico, son células que viven en un medio hipóxico y viven en un ambiente ácido. Entonces, si nosotros damos a una persona bicarbonato, ¿qué haríamos? Inhibiríamos el crecimiento. ¿Dónde lo vemos nosotros? Dicen que es uno de lo que no quiere que se sepa. Dar bicarbonato a las personas. Porque el bicarbonato, por las personas con cáncer, ¿no? Porque el bicarbonato cuesta muy barato. No hay ninguna empresa, ninguna industria detrás del bicarbonato. A nadie le interesa. Pero según esto sería lógico. Nosotros lo vemos desde mi especialidad, ¿la vemos? Sí. Que veíamos varios pacientes con cáncer que supuestamente tienen cánceres metastásicos avanzados y nosotros lo vemos muy bien en diálisis. ¿Y en diálisis qué pasa nosotros? ¿Qué hacemos en la diálisis? Le damos bicarbonato y probablemente inhiba un poco el crecimiento de estos cánceres. Es un tratamiento coadyuvante, se llama al cáncer. Muy bien, son las características todo hipóxicas y acidémicas. Los mecanismos de angiogénesis, pues les decía, estos tumores como crecen, tienen que tener nutrición adecuada. ¿Cómo lo hacen? Ya lo veíamos, el factor que hacía angiogénesis, ¿cuál era? El factor de crecimiento. Muy bien, pero había alguien que lo inducía. La hipoxia, el factor inducible por la hipoxia. Entonces, yo le decía, esas sodas, ¿cómo son? Hipóxicas. Por eso expresan gran cantidad de este factor y de tal manera que este factor va produciendo la angiogénesis. Pero estos vasos, ¿eran vasos normales? De ninguna manera. Las características de estos vasos son totalmente anormales. Si las paredes de los vasos no son endotelios, sino son las paredes mismas de los tumores. O sea, las células tumorales como solamente fueran abriendo paso y van dejando que pase la sangre. Por eso la sangre no circula casi, la sangre se detiene, hay nichos con hipoxia, hay nichos donde la sangre está detenida, por eso hay signos de hemorragia dentro de ese. No son células normales, no son vasos normales. Y los mecanismos para la angiogénesis, decíamos, eran la hipoxia y la acidez. Estos son los mecanismos, cómo comienzan a terminar formándose los vasos, ¿sí? Los vasos. Pero, y aquí lo más importante es que lo origina y las características de los vasos. ¿Y cómo evaden? Porque nosotros tenemos un sistema que debe controlar a estas células neoplásicas, ¿o no? ¿Quién debería controlarlo? Nuestro sistema inmune, mediante los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Esos deberían ir y actuar sobre las células neoplásicas. ¿Por qué no van? ¿Por qué no actúan? Porque el mismo cáncer tiene su mecanismo de evasión. ¿Sí? Miren, no solamente células neoplásicas que proliferan, sino además que nosotros no lo podemos reconocer. Por ejemplo, expresan proteínas que inhiben este proceso de reconocimiento inmune. Entonces, si no tenemos proteínas, ¿cómo reconocerlas? No lo vamos a poner. Proteínas inmunosupresoras, reclutamiento de linfocitos T reguladores. Los reguladores no me van ni por un lado ni por el otro. Esa es la característica de los T reguladores. La inducción de la tolerancia de los linfocitos T. ¿Qué significa tolerancia por los linfocitos T?
que el linfocito T la ve y no lo ve. Tolerancia. La tolerancia. Eso lo vemos nosotros en las enfermedades autoinmunes. De tal manera que ahí están las células tumorales, expresan sus proteínas que nosotros no permiten que nosotros no vayamos destruyendo todas las cosas. ¿Sí? Por eso se llaman mecanismos de evasión inmune. Muy bien, preguntas para la próxima semana.